Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar hoy con texturas. Como carátula están representados algunos dibujos que aluden a la generación de la forma y otros a la interpretación de la forma. Todo manifestado la textura. En algunos ejemplos están en el último de la derecha y aparece el edificio Portland que hemos tratado la semana pasada, ahora con textura. Y después hay unos ejemplos que ya lo vamos a ver detenidamente, que son generaciones tomando como referente el edificio de Suchi y una generación. Como va a ser de costumbre siempre tratar de poner en contexto la clase, en este caso de textura, y es un poco anticipando la filosofía que se pretende y lo que ustedes un poco van a encontrar a lo largo de la exposición. Hay algo que dijimos la clase pasada, que de las disciplinas que mencionamos, quien construye la matriz conceptual que explica los modos de interpretación y generación del proyecto es patrimonio de la morfología. La morfología a lo largo del desarrollo que ha venido teniendo ha podido, digamos, apropiarse de esa construcción. Por otro lado, voy a trabajar 3 pares que ustedes lo van a visualizar a lo largo de la exposición. El primero es el dibujo y la abstracción. Dijimos también que hay como una definición hasta metafórica, que el piso es el dibujo y el techo la abstracción. En ese espacio puede haber muchas cosas, pero parémonos en esos 2 límites. Hay que dibujar y hay que realizar abstracción. Ustedes ven, ahí es un dibujo, una composición en líneas, y puede ser que se les haya de alguna manera imaginado cosas en esa composición. Es un poco la intención de la clase y la intención de todas las clases que vayamos viendo. Dije abstracción. Ustedes pueden visualizar siempre líneas que están en distintos ángulos. Hablamos de abstracción. Esas líneas significan puertas. Ahora esas puertas las estamos viendo en proyección, o sea, como si yo estuviese arriba y miraría el marco. La otra línea que se abate es la puerta. Ahora ustedes ven que son distintos tamaños, distintas angularidades. Son distintas puertas que quizás ustedes deberían ir atravesando. Hay 3 caminos dibujados como línea continua que no todos atraviesan las mismas puertas.
O sea, algunos ni siquiera ven puertas, otros ven puertas pero no pueden pasar porque están cerradas. Otros están todas abiertas y la pueden atravesar. Y no una, sino todas podrían ser. Eso es lo que significa ese dibujo. Entonces, en cada una de las diapositivas, ustedes deben ir encontrando esas puertas, tratando de ver esas puertas y a ver si las podemos abrir. Hay una diferencia con la clase de color. Vamos a ver más generación que interpretación. También la interpretación es proyectual, pero vamos a ver más generación. Ese es un dibujo generativo, donde alude esos dos pares y la intencionalidad. Quizás no abramos ninguna puerta. Ahora, otra cosa que en el último par aparece la noción de forma y el campo de referencia, o campos referenciales. La noción de forma, no que es la idea de algo que yo voy a poner en el mundo, porque es generación formal, siempre viene traído de esos campos referenciales que yo me tengo que nutrir. La ciencia, la tecnología, la naturaleza, el arte, son donde yo me tengo que mirar. Un caso curioso ocurre si ustedes acceden en algunas clases teóricas, en el ocaso de Bauhaus, en el ocaso, ya en el inicio del 30, pero estaban en el ocaso, manejaban los 4 campos referenciales en esos talleres. La pregunta que me hago, ¿cuántos campos referenciales tomamos nosotros en nuestra escuela? No lo voy a decir de arquitectura, lo voy a decir porque también estoy en diseño industrial. ¿Saben cuántos campos referenciales toman? 1, de la naturaleza. O sea, ¿qué pasó? Pasaron 100 años. ¿Qué pasó? Es lo que yo me pregunto. Esas series de, esas series de puertas que ustedes posiblemente puedan encontrar, tiene toda una intención y voy ahora a leerle un pequeño texto de ese personaje que no sabemos si existió, porque no escribió nada. Simplemente el que escribió fue su discípulo. Solamente que en el pequeño escrito, él estaba trabajando un valor que era la valentía, yo lo reemplazo por la forma. Su forma de enseñar era la dialéctica o conversación. Conversación. Trataba el maestro conversación con alguien
y procuraba ir sacándole las ideas que tuviese sobre la forma. Por ejemplo, podía declararse ignorante de que sea en realidad qué es la forma y preguntar a su interlocutor si poseía alguna luz o idea sobre ello. Ustedes tienen una costumbre siempre de tratar de que se les responda directamente. Y esto es otra cosa. O bien solía orientar la conversación en aquel sentido, y cuando el otro empleaba el término forma, preguntábale Sócrates, ¿qué es la forma? Manifestando su propia ignorancia y su deseo de aprender. Recuerden que decía, solo sé que no sé nada. Su interlocutor había usado el vocablo, por consiguiente debía de saber lo que significaba. Cuando le daban en respuesta una definición o una descripción, Sócrates solía mostrarse muy satisfecho, pero por lo común reparaba en que había una o dos dificultades que le gustaría ver puestas en claro. Consecuentemente iba haciendo preguntas que a muchos de ustedes los irrita, dejando que fuese el otro quien más hablase, pero dirigiendo él mismo el curso de la conversación, lo inadecuado de la propuesta definitiva de la forma. El interlocutor volvía entonces sobre sus pasos y proponía una definitiva nueva o modificaba la ya propuesta. Y de este modo avanzaba el proceso hasta llegar al éxito final, que es la forma. Su ironía, su profesión de ignorancia, eran sinceras. Él en realidad no sabía, pero deseaba dar con la verdad. Quería conducir a los demás a que reflexionen por sí sobre las formas, que hoy es la textura. Entonces, la ironía, la conversación, la pregunta, la ignorancia, vamos a tratar. Y aquí aparece esa primer pregunta que se hace Le Corbusier. Le Corbusier se muere tratando de encontrar el secreto de la forma. Le Corbusier tratando de encontrar cuál era el secreto de la forma. Y se iba a la naturaleza, creó el modulor, creó los teclados, hizo ciudad, hizo edificio. Fue un autodidacta. O sea, solo sabía que no sabía nada. Por eso investigaba. Y encontramos ya en el tema de la textura que se podía captar, él decía, a través de la mirada y del tacto. Incluso en esa mirada y en ese tacto, él hace sus símbolos, sus esculturas. O sea, el ojo capta la forma y el color, y la mano acaricia la superficie y descubre la textura. Entonces, el solo sé que no sé nada. Entonces debo ser autodidacta, no esperar la respuesta directa, porque me voy a olvidar la respuesta directa. Ahora, si me dicen por dónde puedo ir para encontrar
el trabajo ya que estoy haciendo, no me voy a olvidar más. Vamos a caracterizarlas un poquito para ubicarnos. Un acontecimiento formal, superficial, tridimensional, dada por una repetición aleatoria, o sea, azarosa a veces geométrica, por uno o varios motivos, en un espacio, dice, indefinido, sí, abierto. Lo puedo percibir a través de los sentidos de la vista, del tacto, tan agrupada, la conformación de unidades que se repiten y a veces pierde la identidad como unidad, aquellos límites de mínimo o máximo de textura, está dado por la relación de proporcionalidad. Es importante la proporcionalidad, la separación de esos elementos estructurantes, la propia configuración, o sea, el módulo, el grano que aparece, aquellos elementos o partículas que pierden individualidad propia y son incorporadas a una entidad mayor. Y cuando pierden significación como elemento. Ya estoy entrando en tema, pero ¿cómo la puedo percibir? Táctilmente. O sea, la superficie que determina es tridimensional. Yo puedo ver la corteza de un árbol. Pero la imagen de abajo, ese árbol, esa corteza la puedo dibujar. Entonces aparece lo visual, ya es bidimensional. Pero esos elementos están presentes. El origen puede ser natural, el mismo material, o sea, en el desierto, el calor, el frío, hace que genera esa extraña sensación visual y táctil que se me presenta. Pero también puede ser artificial, como el caso de un monumento que le hacen a un matemático, pero pobre, le dibujan no la curva de piano, sino la curva de Hilbert. Eran, digamos, en pensamiento opuestas las dos curvas de los geómetras. Pero puede ser orgánica también, por cómo se presenta ese despintado. Puede ser geométrica, puedo dibujarla, hacer distintas proporciones, ordenarla de manera regular. Entonces, así como tuve la clase pasada una necesidad de ordenar para poder interpretar el color, con la textura me ocurre lo mismo. Entonces me fabrico un modelo, una manera de ordenarla, y entonces aparece ya de nuevo esas variables que habíamos dicho en la clase pasada, que tienen que estar siempre: la sintaxis y la semántica. Ahora, la sintaxis en la textura va a aparecer una serie de términos de las cuales ustedes después pueden ir ordenando, individualizando cómo están señaladas. Pero lo primero que es importante es el tipo o la forma. En este caso, por una cuestión de orden, aparece el cuadrado y los rectángulos de distintas maneras. Pero esos tipos, formas, esos cuadrados o esos rectángulos, tienen un tamaño. Y también tienen una dirección. Y también tiene una densidad. Y también tiene un orden. Y también tiene una proporción. Y también tiene intervalos. Y están concentrados. Y hay contraste. Y a veces hasta determinadas anomalías que aparecen en ese orden. Entonces,
Pero si yo estoy hablando de esas variables, estoy dentro de lo sintáctico. La ubicación, cómo se presenta. Pero me voy al sentido que puede tener, o sea, la variable semántica. Y bueno, yo puedo tamizar con la textura, puedo enmascarar con la textura, puedo simular con la textura, puedo fragmentar con la textura, indeterminar algo, ornamentar algo. O sea, imaginemos una clase de taller donde el objeto que debo diseñar es elegir algunos de los 6 variables semánticas que aparezca el fragmento o el tamiz o el ornamento. Son conceptos. Esos son los conceptos que debo trabajar, no la función. La significación debo trabajar. Pregunta. ¿Trabajo variables sintácticas de textura en los talleres? ¿Trabajo variables semánticas en los talleres? O sea, es la pregunta que nos haría Sócrates. Si no lo trabajo, no es una puerta a abrir, no es una puerta a encontrar. ¿Qué pasa acá? Dice que esto, como sentido, me ponen tabla táctil. Ajá. Hace 100 años que apareció esa escuela de diseño. En Bauhaus se propiciaron estudios de material y textura analítico y propositivo, desarrollado por Johann Itten. Los analíticos consistían en series de materiales organizados según ciertas gradaciones dispuestos sobre tablas o paletas que iban circulando de mano en mano para que los alumnos pudieran conocer su textura, al pasar sobre ellos las puntas de los dedos con los ojos cerrados. O sea, no solo era la vista, como decía Le Corbusier, sino también el tacto. O sea, ¿alguna vez encontramos en nuestro trayecto cotidiano alguna tabla táctil en una exposición en nuestra facultad? O sea, parece que el tacto no es tomado como sentido. ¿Qué pares opuestos trabajaban? Esta es otra manera de encontrar otra tabla. Lo grande, lo pequeño, lo largo, lo corto, el ancho, el estrecho, lo grueso, lo delgado, lo negro, lo blanco, lo recto, lo curvo, lo flojo, lo compacto, lo blanco, lo duro, etcétera, etcétera. Itten decía que los alumnos en breve tiempo mejoraban el sentido del tacto. Claro, el ejercicio que vimos en la clase pasada de la escala de valores, ahora está el ejercicio para el tacto, porque son 2 sentidos que lo tengo que sensibilizar. Recuerden, son nuestros instrumentos. Insisto, si nunca tuve o me hicieron trabajar una tabla de táctil, la tendré que hacer, me la tendré que tener en mi estudio. Y empezaré con una lija, empezaré con un papel, empezaré con un cartón, aparecerá una alfombra,
aparecerá la materia. Lo tengo que trabajar. Y después venía la composición. O sea, primero lo clásico del ejercicio. Primero aparecieron la sensibilidad. Y después, ahí viene la generación. La composición plástica en relieve de textura y de distintas naturalezas. 1920-1922. 100 años. O sea que era ya la práctica propositiva, donde aparecía el montaje. Ahora, ¿cómo voy a hacer textura? Si no me han hecho practicar el tacto, no me han desarrollado, no me han hecho desarrollar el tacto. ¿Cómo puedo hacer? O sea, todo lo ha hecho con la vista. Será momento de abrir la puerta. Esto es una piecita de la colección Carrieri, que no es grande. Fíjense el tamaño. 25 centímetros por 25 de lado y 7 centímetros de alto. Es de yeso. Es de yeso. No se encontró el autor, por eso no le hemos puesto el nombre del autor, pero es de la colección. Y fíjense cómo al principio, en estas tres primeras imágenes, el deterioro que sufría, y después en el extremo fue restaurada. Fíjense la textura en esos dibujos, cómo se va dando la composición de la pieza, en donde el alumno de nuestra escuela trabajaba primero el yeso, esa era la materia, y después aparecían esas hondonadas que se daban y aparecía sobrelevación. O sea, un concepto de ocupar el espacio, de sustracción y de adición. Y tiene la textura en un primer nivel, está generada por unidades que se expresan de modo sólido y vacío. Y en segundo nivel hay un juego de franja de luces y sombras, que ustedes lo advierten acá, de gran dinamismo plástico, y que después lo enfatiza el color. Fíjense aquí cómo el color está enfatizando la idea, la noción de forma que le da la textura naturalmente y la incidencia de la luz. No es necesaria pintarla, sino que tengo ya la franja. Obviamente después aparece el color complementario, naranja y azul, y le doy el énfasis. O sea, wow, trabajaban la materia, el yeso, hacían textura y aparecía un orden compositivo en una pieza. O sea, la tecnología, pero la forma se traía a ese taller de plástica. Ese taller de plástica que era en estos momentos así. En ese momento estaba el edificio de arquitectura en la Facultad de Ingeniería, sobre la calle Urquiza, y en el subsuelo del edificio aparecían todas estas piezas, de las cuales anteriormente le expliqué una. Ahí lo tenemos al profe Carrieri, con
algunos colaboradores. Eran trabajo de alumnos. Obviamente el desarrollo del tacto lo estaban manejando. La pregunta es: ¿qué nos pasó? El yeso, el hormigón, las texturas están presentes en ella. Ahora, ¿qué repercusión tuvo ese planteo de morfología objetual? A este hombre lo designaron la Academia Nacional de Bellas Artes como miembro en San Juan. Esta colección es patrimonio de la universidad. Esta colección es patrimonio de la facultad. Esa colección es patrimonio de la provincia. Son trabajos de los chicos, de los nuestros. Hoy la tenemos en un rinconcito, aquí, y obviamente han aparecido formas nuevas. También es como la biblioteca para el arquitecto. Pocos la visitan, pocos. Uno de los iniciadores de esta manera de ver esa morfología fue este personaje, y que es el primer teórico de la forma, el arquitecto César Llanero. Y fue el iniciador de nuestra morfología, un miembro de una generación que tuvo que inventar todo para hacer arquitectura moderna. Abría puertas, y que pretendía que una nueva aproximación a la morfología debe asentar principios básicos de nuestra cultura considerada. El que consideraba que cada obra en particular como la manifestación de un sistema abstracto de leyes generales. Llanero lo decía, hoy lo dice Peter Eichmann y sale publicado en los libros, pero lo teníamos nosotros ahí. Y esa necesidad de ordenar estos análisis a él lo hace crear un sólido de textura, así como anteriormente, que era obviamente extranjero, el sólido natural de colores, este lo crea Llanero. Eso es un hexaedro, vulgarmente un cubo, donde aparece una serie de prismas de distintas proporciones y tamaños, y él lo va en sus caras conformando el cuerpo de textura, en donde aparece la dirección, la densidad, el cuerpo. Y ese es un conjunto ordenado de texturas posibles que me permite a mí situar sintácticamente el tipo de textura. Y cuidado, volvemos de nuevo a lo mismo. El sólido natural de color era para interpretar lo sintáctico. El sólido de Llanero, lo mismo, para interpretar lo sintáctico, decir dónde estoy ubicado. Aquí aparece una comparación, una pequeña comparación de los dos sólidos, el de color y el de textura. El de textura es propuesto por Llanero.
llanelo. Y están las variables de cada uno. Tinte, saturación, valor del sistema natural de colores. Y el de llanelo toma 3 variables: tamaño, dirección y la densidad. Eso es lo que se permite trabajar llanelo, hacer, pero era un sólido moderno, porque su arquitectura era moderna. Entonces, a ese sólido yo lo puedo ir desglosando y estoy encontrando distintas figuras, desde el cuadrado, en diagonal, cómo se va realizando y cómo va disminuyendo y convirtiéndose en rectángulo. Todas las familias de variables que me puede permitir es bastante ilimitada. Esto ya es una especie de generación de textura utilizando el rejado de Le Corbusier. Es el rejado producto del modulor, donde aparece una serie de identificación de cuadrados y de colores, y me permite generar una serie de composiciones para trabajar de manera armónica una composición de textura. Ahí yo ¿qué estoy tomando de referencia? El modulor. El campo referencial es el modulor de Le Corbusier. Puede ser otro, por supuesto, depende de la intencionalidad. Ahora, hay una intencionalidad de tomar lo de Le Corbusier. Puedo tomar lo de Llanelo, lo puedo tomar. Puedo tomar algo de la naturaleza, lo puedo tomar. O sea, mientras esa mochila de campos referenciales más gorda está, voy a tener mayor producción de ideas. Yo llego a una determinada composición degenerativa de forma que un sistema de textura propuesto a partir del enrejado de Le Corbusier, pero se me ocurre seguir jugando y encontrar 4 conceptos que quiero que yo parezca. La anomalía, la concentración y los contrastes. O sea, las unidades son distintas, pero el elemento, digamos, moderno, como salió de esa propuesta de Le Corbusier, es el primero. Ahora, puedo hablar de un concepto de anomalía cuando algunos de esas unidades empiezan a girar. Es un pequeño sector. Ahora, cuando esos elementos aparecen más aglutinados, puedo decir que haya concentración. Y cuando a algunos en blanco se transforma en negro, puede ser que esa composición es contraste. Estoy en la generación de formas entitativas. Estoy practicando el proyecto a partir de la textura, con algunos conceptos. Sigo
jugando y con ese modulor trato de aplicar esas variables que decía Gianello, pero con la composición de Le Corbusier. Practico ahora en este caso la interpretación. O sea, generé, pero quiero decir cómo se comporta en cuanto a tamaño, en cuanto a dirección y en cuanto a densidad. En cuanto a tamaño, veo que hay variables de los cuadrados a los rectángulos y de a pares. En la dirección puede darse en un sentido vertical y un sentido horizontal. Y la densidad es variable, porque es la relación de lleno y vacío. Entonces, ahora a esa generación la voy a tratar de interpretar y le doy un color. Y digo tamaño, y bueno, aparecen distintos colores que son similares en cuanto a tamaño. Veo muchos colores distintos, entonces tiene distintos tamaños. Ahí aplico el concepto de la direccionalidad y tiene direcciones distintas ese dibujo. Y la densidad de acuerdo a agrupamiento. Yo dije campo de referencia. Y a veces la observación es importante. Si yo dibujo, que el de la izquierda, como aparece el piso de la capilla de Jean de Le Corbusier, veo que hay distintos colores porque hay distinta textura en el piso que él aplica. O sea que hace un trazado del pavimento de la capilla en cuanto a, por una experiencia que él vive en su estudio, en su taller. ¿Y qué le ocurre? Dice Le Corbusier. Ese día habían lavado el piso y aparecieron claramente líneas del pavimento que, según él, crearon un ritmo al caminar. O sea, la observación de esas manchas de humedad, él encuentra en esa práctica de observación que tiene, ahí está el campo referencial, y lo lleva, aparece la noción de forma, y lo lleva, gracias a esas líneas de humedad, a plantear el piso de la capilla de Jean. Entonces, es una lección mediante la observación, una experiencia, la observación, que tengo que estar permanentemente como arquitecto, viendo qué cosas ocurren donde a mí me posibilita crear una nueva noción de forma. Es muy aburrido, parece que se nos encierran la misma materia. Dice taller, parece que taller es un nombre de encierro. Aquí la textura, vamos a ver que se presenta por distintos niveles de acercamiento. Vamos a hablar de 4 ejemplos. Uno es una textura de un muro de ladrillo, que seguro que ustedes, cuando hicieron el relevamiento perceptual, han pasado por ahí, algunos los vio, encontró la puerta, y otros no lo vieron, no vieron la puerta. La casa de los 3 ojos, la Judeca, sí.
Después hay una generación aplicando los conceptos de esta curva de Hilbert. Hilbert, un matemático alemán, que crea una curva que nunca se cruza y que forma un plano. Pero tomando la silueta del edificio D de Shinosuchi, que está en todo el fondo de la clase. Después vamos a analizar, hay otro acercamiento mucho más lejano. Si yo despliego el edificio de Shinosuchi, la parte de ventana de vidrio, y veo que también se aparece un elemento texturante. Por último, los voy a aburrir siguiendo el edificio Portland de Gray. Entonces, vuelvo. Así como yo tengo que ir conociendo, veo que primero destaco el sistema de puertas del edificio y percibo la textura de ladrillo con distintos colores que tiene este edificio. O sea que estoy a la altura, una distancia bastante pequeña. Entonces encuentro, veo el dibujo y empiezo a dibujar, a hacer un relato, una narración gráfica de la fachada del edificio. Pero primero busco el elemento. Y aparecen dos ladrillos. Y aparece que en las diagonales está rodeado por otros dos ladrillos, pero de distintos colores. Entonces se conforma este elemento. Pero yo sustraigo ese elemento acá y aparece otro ladrillo que lo rodean y que conforman una serie de texturas, de trabas, que si lo junto me da este resultado. Vuelvo a hacer con la misma ley y me aparece el elemento ya definitivo. O sea, aparecieron 1, 2, 3, 4, para encontrar el dibujo definitivo, donde son los ladrillos, que están algunos de soga y otros de punta. Entonces, narraciones gráficas de la fachada de ladrillo del patio de los Tres Ojos. Se pretende encontrar múltiples unidades texturantes que tiene como consecuencia una textura fractálica. Fractálica. Ya que se cumplen, ¿por qué digo? Los tres principios de la complejidad. Porque aparece la recursividad. Recursividad es cuando se repite, es el fenómeno que se repite. Sí, se está repitiendo. Lo dialógico, el par de colores. O sea, tiene un color y tiene otro. O sea que se distingue. Puedo tomarlo como dialógico. Y lo hologramático, la totalidad y las partes. Siempre hay como una partecita que a su vez contiene otra, que a su vez contiene otra, que a su vez contiene otra. Entonces, pude hacer
una interpretación de esa textura, de ese edificio de fachada de ladrillo que está en la Yudeca. Hay una lección de arquitectura. No me abre una puerta al dibujar y observar ese edificio. Estos matemáticos al principio, a fines del siglo XIX, empezaron a trabajar una serie de líneas, de curvas, y donde en forma simultánea aparecen en Italia Piano y Hilbert en Alemania, e inventan curvas que llenan el plano. O sea, tienen una ley que la medida nunca se juntan, nunca se cortan, pero siempre se va densificando y se transforma en un plano. Son líneas. Es una curva que llena el plano, es un acontecimiento formal y ustedes ven es superficial, es la línea que construye la unidad texturante. Acá es la línea, no es el ladrillo, no es el cubo, no es la línea, o sea, es otro elemento, otro texturante. Entonces la pregunta es decir, cuando yo decido hacer una textura, la pregunta que me puedo hacer es, ¿qué tomo? ¿La línea? ¿Tomo la unidad, un grano como un elemento cuadrado, un punto? ¿Qué tomo? O sea, la puedo construir, no importa. Pero el elemento en este caso es continuo, es el ejemplo. Nada más que, insisto, la ley es la estructura de Hilbert. Se va a levantar piano y le va a pegar al escultor. No sabía matemática. Esta es la curva de piano. Bueno, nosotros en el gabinete tenemos una curva de piano, un cubo realizado a partir de la curva de piano. Son las dos primeras curvas fractálicas que se hace, piano y hielo. Esta es la curva de piano y esta es la curva de hielo. El elemento lineal que tomo para hacer esta textura es esa curva. Aquí hay otra textura donde aparece una unidad texturante conformada por líneas que se va teniendo continuidad y se genera una composición. O sea, aquí esto es generación formal. Es construcción fractálica a partir de la curva de Hilbert, donde la materia son variables de tamaño, variable, la unidad es decreciente, la direccionalidad es curva fractálica y la densidad está determinada por el tamaño en la medida que decrece. O sea, estoy analizando tamaño, direccionalidad y densidad en una composición de textura, donde la unidad es la línea. ¿Todo esto para qué? Para explicarle cómo surge esto. Esto surge tomando como la silueta de algún rasgo del perímetro de la planta del edificio de Bruno de Sinosuchi.
Entonces extrae la unidad que va a generarse y esto es la aplicación de cómo va rotando, ¿eh? Siempre girando esa unidad dentro del 9 cuadrado sin perder la continuidad y a su vez de nuevo genero otro y bueno, llego al resultado final, no importa. El campo referencia, ¿cuál es? La arquitectura. Sí, ¿de qué edificio? De Sinusuchi. Me permite, entonces, construcción de una textura fractálica a partir de líneas perimetrales del edificio de Sinusuchi. ¿Qué utilizo? La curva de Hilbert. Aquí se usa. Bueno, de generación de forma. El campo de referencia. Mientras más campo de referencia, más rico tengo, mayor capacidad de noción de forma tengo de respuesta. La textura definitiva, acá es la línea, pero digo, ¿pero cómo se puede ver si la hago figura? Otra alternativa. ¿Puedo jugar con anomalías? Sí. Aparecen las anomalías determinadas. ¿Puedo jugar con los contrastes? Sí. Como hice con el edificio de Le Corbusier, del módulo. Estábamos hablando de distancia. Habíamos visto la textura de la distancia de la unidad que era el ladrillo, de algo abstracto como una línea, y ahora me voy al edificio de Suchi, lo despliego y hago la misma interpretación. El tipo, el tamaño y proporción, de acuerdo a distintos colores. Incluso hasta me dibujo el soporte geométrico. Y aparece esta serie de texturas que tiene un orden, pero no es el orden de Janel. O sea que estamos bajo otra noción de forma. ¿Cuál es la más actual? Esta. Pero hasta por la fecha. Entonces, la pregunta es decir, ¿qué textura tendrá que aparecer en mi edificio? ¿Y a qué distancia quiero que aparezca? ¿A nivel de ladrillo? ¿A nivel de vacío? ¿Y cómo tiene que ordenarse? Son decisiones de proyecto. Estamos en el proyecto. Estamos en esa matriz. Miguel, Sí. en el esquizo del viernes vamos a estar trabajando con el edificio E1 y el ejercicio que vamos a realizar en el aula tiene que ver con esto que están viendo ustedes ahora que les está mostrando Miguel. Es decir, van a identificar en las fachadas, primero que nada, los llenos y vacíos, luego van a ver qué tipo de elementos tienen, van a seleccionar por tamaño, proporción, también por densidad, y después van a hacer los trazados de lo que sería la geometría de cada una de las texturas que han identificado. Vamos a trabajar sobre una impresión, sobre un dibujo ya hecho que lo vamos a subir y lo tienen que traer impreso y van a trabajar con papel transparente encima de ese dibujo para identificar las distintas texturas.
Así que bueno, eso es para que sepan de qué se trata más o menos. Obviamente se va a subir el mismo viernes, igual que el viernes pasado, se les va a subir al Classroom la tarea con todo lo que tienen que hacer, y la entrega va a ser al otro martes, igual como hemos hecho esta semana. Eso nomás, Miguel. Bueno, está bien, está bien. Bien, vale la aclaración. Entonces, volvemos, la distancia es el lleno y el vacío. Los elementos, entonces tendría que identificar qué tipo, el tamaño y la proporción. Y aparecen distintos colores y el soporte geométrico. Pero acá quiero encontrar un orden que tiene. O sea, me olvidé, ya hice la interpretación de los colores, pero acá quiero encontrar el orden y ver si alguno de los conceptos que habíamos manejado de esa anomalía, porque veo anomalía, no es un edificio moderno, es un edificio que tiene un orden muy de una noción de forma más compleja. Entonces lo voy a ir por fachada, aparece el máximo contraste siempre. El blanco y el negro es el máximo contraste y ahí yo puedo percibir cosas. Y lo invierto. Lo que es blanco lo puedo poner negro y lo negro blanco y veo cosas distintas, pero lo tengo que hacer el ejercicio. Entonces voy por fachadas y ir agregando y veo cómo se va presentando en estas dos, cómo se comportan. Veo tres, veo tres y aparece una cosa más. Y acá este comportamiento es distinto. Y claro, es el acceso, Ya estoy, como la textura esa me está indicando que ocurre algo distinto, que es el acceso. Ya entramos en la significación. Fíjense qué importante que es este Miguel, juego. Sí, Fer, sí. mira, no, que digo que es interesante que los estudiantes vean, primero como dijiste antes, que esto es un abatimiento, es decir, ha ido desplegando toda la fachada, la externa, que da a los canales y a las calles peatonales, y después le ha sumado las fachadas internas de lo que sería ese pequeño patio de ingreso. Pero también es interesante que los estudiantes vean cómo este estudio se puede aplicar al edificio, y que ellos también podrían compararlo con los perfiles que han hecho en el ejercicio de percepción. Y podrían hacer el mismo ejercicio e ir viendo para darse cuenta qué de Venecia tiene esto que ha hecho el arquitecto, digamos que es un proyecto contemporáneo, respecto de aquellas fachadas antiguas que casi todos han tomado para armar el perfil de 5 edificios que le habíamos pedido. Es decir, sería interesante poder compararlos y ver cuáles son las relaciones que se pueden encontrar. Sí, otra puerta. Entonces la distancia, porque a Suchi no le interesa la unidad texturante del ladrillo, le interesó otra cosa, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre poner que hay un juego dialógico de concentración de vacío. Hay concentración de vacío. Y dispersión, hay dispersión. Ahora, el orden de la concentración digo que es orgánico, y el orden de sector donde existe dispersión es bastante regular. O sea, pero eso lo descubro gracias a ese juego meticuloso de descomposición y de abstracción del orden.
Yo les dije la otra vez que tienen que dibujar mucho. Yo cuando les presenté ese dibujo de interpretaciones gráficas y hice un solo dibujo de textura. Pero para la clase de textura puedo hacer más, debo hacer más. Y he tomado no el sector donde están esas pilastras que simula lo clásico, sino que donde está en este sector lateral y aparece una secuencia de textura distinta hasta llegar al final. O sea que miren la cantidad de gráficos que yo podría hacer en la interpretación de textura del edificio Portland. Se toma la envolvente lateral de estuco, que es la más apropiada para realizar el análisis sintáctico. Permite establecer narraciones gráficas en referencia a dicha envolvente y puede considerarse que existe textura por lo lleno y también por el vacío de las ventanas. Depende de la distancia. Es muy aburrido la sintaxis. Entonces, pero como este edificio es posmoderno, donde sobresale, habíamos visto las variables semánticas del color, ¿qué pasa con las variables semánticas de la textura? Y aquí encuentro que aparece el concepto de enmascara, justamente, todas esas grandes pilastras que simulan ser pilastras, están enmascarando las actividades. Esa intencionalidad tiene la textura, como una máscara en el edificio. O sea, es importante, es una decisión de diseño. Por eso al principio les dije, manejo, me hicieron ejercicio, así como esas tablas táctiles, también en tomar fachadas y donde que aparezca el tamiz, las máscaras, la simulación, el fragmento, la indeterminación, el ornamento, lo practico. O sea, soy el maestro de la forma de los edificios, no hay otro. Me tienen que formar para eso. Y si no me forman, tengo que abrir puertas. Descubro que también tiene fragmentos. Estos son colores opuestos. Se ven cosas distintas. Por eso siempre el par positivo en el dibujo interpretativo sirve. Entonces me doy cuenta acá, se destaca más el de la derecha, que hay fragmentos, y lo destaco, y texturas, de acuerdo a la distancia. Y ahí estoy lejos, pero lo puedo percibir en la textura. O sea que la textura está siempre. Depende de la distancia, depende de mi sensibilidad para captarlo, para poner el color adecuado, identificando las partes. Después de ver todo eso, que yo caractericé primero una textura muy moderna, diríamos, como concepto moderno, como conceptos de que no cambiaba tanto, puedo llegar a definir un poco más general
el concepto de textura y de ampliar. Entonces, dice, cuando los elementos o partículas pierden individualidades propias y son incorporadas a la entidad como partículas componentes del todo, también. Cuando aquello que el elemento se encuentra en la materia, cuando aquella que el elemento se encuentra en el vacío, o sea que no solo en la materia, sino ahora en el vacío, que deja la materia. Cuando aquella es conformada por la línea continua que llena el plano y forma un fractal. Cuando aquella es conformada por la línea que se corta y se extiende, que gira y también llena el plano y forma un fractal. Cuando los elementos son superficies de vacío, cuyo límite es el límite que llena el plano. Cuando la noción de forma es parte de la noción de forma general, o sea, soy coherente respetando esa forma, noción del edificio, pero que también la textura es parte. Cuando la noción de forma, de la forma moderna, es distinta a la noción de forma postmoderna y es distinta a la noción de la forma compleja. Cuidado acá. Quiere decir que hay nociones de forma moderna, nociones de forma postmoderna y nociones de forma compleja. La pregunta, es decir, debo saber cómo se conforman las nociones, qué operaciones morfológicas debo hacer para obtener esas tres nociones de forma distinta. Y el instrumento que me tienen que corregir, evaluar en los talleres, deberían ser coherentes con esas nociones de forma que yo estoy planteando. Entonces, si ustedes entienden qué es lo que es las distintas nociones, al proyecto lo pueden defender conceptualmente. Si no, es un diálogo que no se va a entender nunca. ¿Por qué? Porque aparece esto. Y esto es un algoritmo, es una nueva regla. Es Toyo-Ito, que presenta distintas situaciones donde en el pabellón de serpentina hace un juego de forma que no es sino Suchi. Es más transgresor todavía. Mirá, Miguel, hacele un zoom a los dibujos. Sí, perdón. Espérate. Esto es una interpretación del pabellón, donde aquí tengo el pabellón, la vista de arriba, y estas son está desplegado. Ese es el techo, y estas son desplegados como las paredes, digamos, verticales. Y es una serie de sucesión y rotación de cuadrados. No es nada más ni menos que cuadrados que van girando, que van rotando, obviamente descentrados, y que esos cuadrados, los lados, se van extendiendo. Entonces genera un centro. No es en el centro como si fuera moderno, es descentrado, y una serie y son estas líneas aristas de esto que van quedando y después lo va a llenar. Esa es la idea. Bueno, entonces, la textura siempre responde, puede aparecer en el vacío o en la materia, en el ladrillo
o en una piecita chiquita, siempre aparece y debe ser coherente o es parte de ese proceso de diseño. Esto es noción de forma compleja. Y bueno, terminamos acá. Parece ser que dice, porque lo que nosotros hemos estudiado hoy es la textura que está en la superficie. ¿Qué nos dice Calvino? Solo después de haber conocido la superficie de las cosas, se puede uno animar a buscar lo que hay debajo, pero la superficie de las cosas es inagotable. Y eso es verdad, es inagotable. Es un aforismo de Italo Calvino. Fer, no sé si quería agregar algo más. No, no, está bien, Miguel. O sea, creo que lo que es interesante de lo que has dejado planteado al final y que venís diciendo de alguna manera durante toda la clase es que el problema de la textura no tiene mucho sentido si no está aplicado al proceso proyectual y sobre todo a la forma en términos de arquitectura. Y creo que eso es algo que, bueno, justamente el martes dando consulta de examen con Marisol, hubo algunas preguntas referidas al contenido de textura. Y bueno, hay un tema que es importante, que vos de alguna manera lo dijiste, que es la distancia. Es decir, que todo depende de la arquitectura, desde qué distancia pueda ser percibida, para que yo proponga distintos tipos de texturas en su materialidad y en su composición formal. Como Campo Yunga, uno se da cuenta